Saludos hermanos, es para mí un gozo poder compartirles y acompañarles nuevamente en esta semana que ustedes han tenido de oración. Es un gozo para mí poder compartir esta meditación acerca de la oración y sobre cómo podemos trabajar y cómo el Señor obra en nuestra relación y en nuestra comunicación con Él. Siempre es importante recordar y recordarnos a nosotros, ¿cierto?, que la vida cristiana tiene como propósito último la gloria de Dios. Es este el llamado celestial sobre nuestras almas y el profundo deseo de cada hijo de Dios, perdón, nacido de su espíritu. Las Escrituras claramente nos muestran que no hay de nuestra vida nada, ninguna área en ella que no deba de estar enfocada en su gloria, que el ejercicio práctico de nuestras vidas, tanto la pública como la privada, deben de representar dignamente que vivimos a la altura de nuestro llamamiento. Por eso que no deja de llamar la atención que quizás uno de los mandatos más importantes en la Biblia sea tomado tan livianamente por los que dicen vivir bajo los preceptos y deseos del Creador. Pero no queremos ser majaderos tampoco y acusar a todos de no tener una disciplina de oración sana y piadosa, pero siempre podemos revisar y ver cómo estamos viviendo a la luz de las Escrituras uno de los beneficios más hermosos que la sangre del Salvador nos ha otorgado. Cuando pensamos en la oración, muchas veces lo hacemos considerando la labor y el arduo trabajo que lo involucra. Sin duda alguna, orar es un mandato, pero también es un tremendo privilegio. Al ser un mandato, nuestros corazones, habituados a la rebeldía, luchan contra el deseo que Dios ha puesto en nosotros. Pero la intención de un corazón redimido debe ser la de resistir la lejanía y acercarse a Dios mientras clama Abba, Padre. Muchos pueden orar sin ser cristianos, pero no puede existir un cristiano que no ore. El obispo anglicano Juan Carlos Riley decía que la oración para el cristiano es de tal importancia como es la respiración para mantener el cuerpo vivo. Asimismo, la oración revitaliza el espíritu. De hecho, podemos incluso decir que sin oración no hay salvación. Por supuesto, no estamos negando que la salvación sea por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, pero vemos que la reacción de esa gracia en el corazón de las personas es una proclamación, es una exclamación de arrepentimiento y súplica por salvación. En el conocido Salmo 51, David exclama por el perdón de sus pecados y la consagración de su corazón. Las Escrituras nos muestran que aquellos que son alcanzados por la gracia del Salvador se verán postrados orando, pidiendo ser salvos, y que al que pida le será dado. Por tanto, viendo que la oración es una reacción natural de parte del Espíritu, que ha sido redimido por Dios. Así que la oración acompaña la salvación. Y la oración que acompaña a la salvación no solamente está saturada de arrepentimiento, sino que también de gratitud. Una actitud de transparencia y honestidad, porque estamos reconociendo que este Dios que conoce todos nuestros pecados está también obrando continuamente para hacer efectivo el nuevo pacto en la sangre de Cristo. El ejercicio de la comunicación ha sido un tema de estudio desde el principio. De hecho, vemos que en el jardín del Edén, que Dios mismo mantenía una constante relación con Adán a través de conversaciones personales. Claramente, por causa de la desobediencia y el pecado, esta dinámica se ve afectada y las formas de comunicación con Dios cambian. Pero no porque hayan cambiado en forma, han cambiado en su sentido. La conversación con Dios sigue el mismo plan que Dios ordenó desde el principio como una herramienta de adoración, de conocer y ser conocidos por Dios. Siendo que Dios es el creador y de que nosotros somos creados a su imagen y semejanza, Dios nos transfiere el aspecto relacional y comunicacional que Él mismo tiene. Vemos en el relato bíblico que la Trinidad, desde la eternidad, sostiene una relación basada en la comunicación. En el relato de Génesis vemos que ellos conversan, ¿cierto? Y dicen, hagamos el hombre a nuestra imagen. Por tanto, el hecho de que seamos criaturas comunicacionales es un reflejo de la naturaleza divina.
Juntamente con esto, entendemos que una relación intencional, como los cristianos tienen con su Señor, es también profundamente comunicacional. Es así como en los Salmos tenemos 150 formas en que tanto el pueblo como individuos se comunican con Dios. Nuestras conversaciones con Dios son necesarias y son de gran utilidad para conocerle y conocernos. Así que cuando experimentamos problemas en nuestras relaciones, el problema generalmente está en nuestra comunicación. Y esto pasa por dos motivos fundamentales. Primero, obviamos el trasfondo y la identidad de con quién estamos hablando y hacemos suposiciones basados en la ignorancia. Por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versos 8 y 9 dicen: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? No podemos esperar que nuestra conversación con Dios sea fructífera si no le conocemos, si no entendemos quién es Él y quién es Él. Por eso la disciplina de la oración debe estar siempre atada al correcto conocimiento de Dios, revelado en las Escrituras. Este desconocimiento generalmente lleva y resulta en confusión, en animosidad, en malos entendidos e incluso en la ejecución de ideas equivocadas. Y su fruto entonces es una relación fracturada y de frutos blandos y no maduros. En segundo lugar, nuestro problema de comunicación ocurre porque pensamos en esta, como los expertos llaman, el modelo de transición. Esto es que cuando lo que hacemos, cuando entregamos un mensaje, lo hacemos esperando que solo sea necesaria la mínima interacción. Esto es como si usáramos la comunicación como una forma de entregar un mensaje de la misma manera en que arrojamos una pelota y nos vamos. Esta forma de comunicación obstaculiza el desarrollo de las complejas dinámicas de la misma comunicación. Entonces debemos de reemplazar este modelo defectuoso por uno que logre encapsular las diferentes aristas que hacen de la comunicación una empresa fructífera. El concepto de un modelo transaccional, en donde, considerando la riqueza del lenguaje y la relación, ya no es como si estuviéramos arrojando una pelota, sino más bien como una bola de arcilla, en donde cada vez que es recibida es moldeada e interpretada para que, al ser devuelta, el mensaje va tomando forma y se va revelando a sí mismo. Esto se basa en el conocimiento mutuo y en la relación sostenida entre ambas partes. Cuando pensamos en la oración como el ejercicio, ¿cierto? No debiera de ser diferente. Queremos comunicar a Dios los deseos profundos de nuestro corazón y muchas veces no encontramos las palabras adecuadas para hacerlo. Pero la Biblia nos muestra que Dios mismo, a través de su Espíritu, comunica lo que nosotros no podemos decir en palabras. Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De esta manera, mientras hablamos también, debemos evitar los monólogos y escuchar con atención lo que Dios nos tiene que decir a través de su palabra. Ahí es donde, bajo su luz, vamos dilucidando la forma, el sentido y el mensaje que Dios espera recibir, pero también entregar. Por ejemplo, en el Salmo 37 vemos que la comunicación no está simplemente limitada a las palabras, sino que el salmista añade en su mensaje lo que él ve, lo que él piensa y lo que él siente. Utiliza ejemplos válidos para dar a entender su situación, cómo las cosas le van afectando, pero al mismo tiempo añade que también ha visto cómo Dios se relaciona con los justos y los impíos. Se dedica a reconocer su dependencia en la providencia de Dios y a recordarse quién es el Dios con quien está hablando. Este ejercicio completo de comunicación termina en la conclusión definitiva. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará.
Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Este es el Salmo 37, versículos 39 y 40. Una de las cosas que ha estado llenando nuestros corazones recientemente es ver a nuestro hijo hacer intentos de comunicarse con nosotros. Por supuesto, sus herramientas de comunicación son limitadas al llanto y los balbuceos. Sus intentos de expresión, sin embargo, son fascinantes para nosotros. La Biblia habla de los cristianos como nuevas criaturas o nacidos de nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por tanto, en nuestro proceso de crecimiento pasamos por una etapa en donde podremos comunicarnos como quisiéramos con nuestro Padre Celestial. Pero así como vamos creciendo, pasamos por una etapa en donde vamos aprendiendo. Usamos sonidos, palabras, formas, elementos que hagan de nuestra comunicación algo disfrutable y fructífero. No es de extrañar que al ver la forma en que Jesús hablaba con Dios, sus discípulos le ruegan que les enseñase a orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este es el relato en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11. Vemos que ellos no le piden ayuda a Jesús para que les enseñe a hablar o a predicar, porque eso lo pueden aprender ellos simplemente viendo a Jesús. Ellos pueden ver a Jesús realizar estas tareas y por imitación y práctica pueden aprender a enseñar como Jesús. Pero había algo más profundo en la forma en que Jesús se comunicaba al Padre, algo que simplemente no podía ser aprendido con solo mirarlo. Jesús entonces entrega la forma, el ejemplo a seguir de cómo comunicarse con el Padre de manera correcta. Lucas capítulo 11, versos 2 al verso 13. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados a todos los que nos deben. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por lo tanto, vemos que Jesús en estos versos da una estructura. Su intención es de enseñarnos a orar, de mostrarnos la forma en que orar. No de la manera, cierto, en que por mucho tiempo se creyó de que era repetir esta misma oración. De hecho, las palabras de Jesús nos advierten de que la repetición vana y de que las palabras vacías no tienen ningún valor y ningún efecto en la presencia del Señor. Así que la forma correcta de orar dada por Jesús involucra ciertos elementos. Él parte con esta palabra, Padre nuestro. Ahora imaginen un momento esto. Jesús le dice a sus discípulos, hombres judíos que se acerquen a Dios como su Padre, Abba. Esto es completamente rupturista para ellos, porque la forma de acercarse a Dios ha sufrido un cambio total. Ahora no cualquiera se acerca de esta manera tan familiar al Dios creador, sostenedor y redentor de todo, a menos que haya sido adoptado en su familia.
El hecho de que Dios no nos llama los adoptados, sino que sus hijos, es una marca indeleble de su gran amor con que Él nos trata. Luego, cuando menciona en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, nos muestra que si bien somos cercanos a Dios y familiares a Él, aún existe un grado de separación y debemos de recordarnos esta separación de quién es Él y de quién somos nosotros. Si bien tenemos una relación cercana a Él, aún así debemos de recordarnos de con quién estamos hablando. Santificado sea tu nombre. Dios es celestial, santo y perfecto. Nosotros somos terrenales, atados aún a un cuerpo imperfecto, que antes de poder disfrutar de la presencia absoluta de Dios, debe ser regenerado por completo. Venga tu reino. Puede que nos cueste entender el concepto de reino al nosotros vivir en una democracia, pero la sumisión al soberano rey es necesaria y demandada de cada cristiano. Vivimos en la corte del rey, del universo y de todo lo creado. Y nuestra actitud al acercarnos ante Él debe considerar siempre nuestra humildad delante de Él. Hágase tu voluntad, una petición de obediencia a los preceptos eternos de Dios y una declaración de dependencia de la ayuda divina para vivir en la piedad y adoración de Dios. En la tierra como en el cielo. En el cielo la voluntad de Dios es manifestada y acatada como es planeada. Pero en la tierra nos encontramos con la desobediencia de las criaturas y sus formas pecaminosas que rechazan la voluntad buena, santa y agradable de Dios. Las peticiones parten primariamente observando la santidad y poder de Dios antes de pasar a la petición personal. Se nos encomienda que Dios sea honrado y exaltado de manera que no olvidemos con quién estamos hablando. El pan nuestro. El fallecido pastor R.C. Sproul decía, a Dios le pedimos el pan diario, no el bistec diario. Dios satisface a nuestras necesidades, pero no tiene por qué otorgarnos nuestras exquisiteces. Debemos recordarnos que Dios es nuestro proveedor, quien siempre nos dará lo que queremos, no siempre nos dará lo que queremos, pero sí siempre lo que necesitamos. Perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, así como perdonamos a nuestros deudores, a nuestros ofensores. Así como Dios se ha relacionado con nosotros, es de esperar que manifestemos los frutos de esa relación. Si nuestras vidas no manifiestan la gracia, no podemos asegurar entonces que la gracia ha llegado e inundado nuestros corazones. Es importante que Dios está activamente manifestando su obra de amor en nosotros a través de nuestra relación con nuestros prójimos. No nos dejes entrar en tentación, sino líbranos del mal. La Biblia nos muestra que las tentaciones en nuestras vidas vendrán de nuestros propios deseos pecaminosos. Lo dice el hermano Santiago en su epístola, capítulo 1, versos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por lo tanto, esta petición tiene como propósito solicitar la ayuda divina para no oficiar lo que nuestros corazones habituados al pecado quieren. Es como si le pidiéramos a Dios que construyera una valla alrededor de nuestros corazones que nos impida de avanzar en dirección hacia el pecado. Por tanto, podemos ver que la oración nos presenta un patrón estructural, el cual nos facilitará la forma en que nos comunicamos con Dios. Empezamos con una adoración, seguimos con confesión, agradecemos y luego suplicamos o pedimos. La práctica de comunicarnos con Dios se debe basar en la relación que nos ha ofrecido por medio de Cristo. Dios nos ha dado su palabra, de manera que las podamos atesorar, estudiar, meditar, interpretar y aplicar a nuestra vida. Por tanto, la motivación que tenemos es que Dios mismo ha iniciado esta relación basado en la comunicación. Es Él quien envió su palabra encarnada en Jesús para que podamos serle cercanos y mantengamos un canal de comunicación constante. Las razones
por las cuales oramos nacen de Él. Oramos porque Dios nos manda y porque Él es glorificado en nuestra obediencia y en nuestra oración. Oramos porque de esa manera Dios moldea nuestros corazones a recibir su respuesta y provisión. Oramos para alabarle, confesar nuestros pecados, solicitar e interceder por otros. Oramos para agradecer y reconocer que somos dependientes de Él. La oración nos ha sido dada para que seamos recordados de quién es Dios y de quién somos nosotros. Nos ayuda a refrescar nuestra memoria mientras somos dulcemente confrontados con las promesas de Dios, su obra pasada, presente y futura. Somos recordados de su fidelidad y compañía en los momentos de dificultad y nos volvemos recipientes del consejo divino que nos llevará a la vida de santidad y piedad de la que somos demandados a vivir. Somos invitados a hablar con Dios en humildad y sencillez de corazón, sin orgullo ni altivez, recordando que Dios mora en los cielos y nosotros acá en la tierra. La oración es una parte fundamental de nuestra comunicación con Dios. Mientras hablamos con Él y escuchamos a través de su palabra lo que Él tiene que decir, vamos a observar los efectos de tener una relación profunda e intencional con Él y de los efectos que de esta relación tendrá en nuestra comunicación con el prójimo. Así, mientras Dios obra en nuestra comunicación vertical con Él, su Espíritu en nosotros bendecirá nuestra comunicación horizontal con quienes compartimos este lado de la eternidad. Como todas las disciplinas, estas requieren de una continua práctica y perfeccionamiento. Gracias a Dios y por la sangre de su Cristo, nuestra comunicación con Él está siempre bajo una conexión estable. Les invito, hermanos queridos, a que estemos orando juntos en un mismo sentir, a pesar de estar separados por la distancia en la que nos encontramos bajo estas cuarentenas y los efectos de la pandemia. Recordemos que su Espíritu nos mantiene unidos, nos mantiene en un mismo sentir, nos mantiene en un mismo deseo. Es nuestro anhelo el poder seguir creciendo en la comunión, en la relación y en la comunicación, tanto con Dios como con nuestros hermanos y hermanas que conforman el pueblo de los santos de Dios. Les invito a tomar un momento de oración para pedir y adorar al Señor en este día. Padre Celestial, nos acercamos a ti no cubiertos bajo nuestras propias obras y no cubiertos bajo nuestra propia justicia, sino bajo la sangre de Cristo, bajo las ropas de justicia del Cordero, que ha vivido la vida que para nosotros era imposible, que ha sufrido la muerte que de nosotros era demandada, pero que ha vencido y nos ha dado vida y victoria. Damos gracias porque su sacrificio nos confiere vida eterna y vida abundante. Nos confiere el que podamos ser ahora merecedores de recibir tu Espíritu, quien mora en nosotros, quien nos capacita, nos enseña, nos guía, nos moldea para que podamos ser fieles representantes de tu amor aquí en la tierra. Agradecemos haber sido llamados de las tinieblas a tu luz admirable. Agradecemos haber sido liberados de la esclavitud del pecado. Agradecemos haber recibido gracia y misericordia, perdón y adopción. Agradecemos ser pertenecientes a tu familia, pero pedimos también, Señor, que así como nos has otorgado privilegios y bendiciones, nos hagas también vivir acorde al llamamiento que tú nos has dado, de manifestar en nuestra vida las virtudes preciosas que tú has decidido comunicar para con tus criaturas. Pedimos, Señor, en este tiempo que podamos ser fieles embajadores, representantes de tu amor y misericordia, que podamos entregar el mensaje que tú nos has encomendado, el de la reconciliación contigo por medio de Jesucristo. Señor, hoy estamos también intercediendo y pidiendo por aquellos hermanos y hermanas que se encuentran luchando por su salud, que se encuentran también luchando con pensamientos, quienes están desesperados, quienes están angustiados, quienes están temerosos y quienes están pidiendo, Señor, que tú les des paz y les sostengas en tiempos de dificultad. Pedimos, Señor, por salud, pedimos, Señor, por paz, pedimos, Señor, por tranquilidad.
Pedimos, Señor, para que nuestros corazones recuerden constantemente tus promesas de sostenimiento, de provisión, de protección. Señor, somos débiles, somos necesitados. No nos hagas confiar, no nos dejes confiar en nuestros propios recursos, sino que en los momentos de necesidad podamos correr raudos y sin temor a tu presencia, a pedir, a solicitar y a recibir de tu mano lo que es necesario para nuestra vida. Agradecemos, Señor, porque sabemos que tú respondes nuestras peticiones. Sabemos, Señor, que tú estás presente. Sabemos, Señor, que no nos has dejado y que tú eres fiel para acompañarnos y estar con nosotros hasta el fin. Pedimos, Señor, que en nosotros tu vida sea manifiesta, tu poder, tu misericordia, tu gracia. Que seamos, Señor, llenos de gozo, llenos de paz, llenos de paciencia. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos, pero contigo todo es posible. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo elevamos esta oración y encomendamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas y nuestros propios corazones. En su nombre, amén. Espero que el Señor les esté bendiciendo y sosteniendo y que sus vidas estén manifestando la gloria de su Señor y Salvador.